Mi nombre es Freddy Fajardo y pues hoy les voy a compartir las principales conclusiones acerca del fracaso emprendedor, del fracaso de los emprendedores aquí en Colombia, después de haber tenido una experiencia de auditar más de 1000 emprendimientos. Entonces espero que sea de su provecho y de su interés. Bueno, nosotros normalmente hablamos mucho de éxito, hablamos mucho de metas, de esos sueños que nosotros queremos alcanzar, ¿verdad? Siempre nuestras charlas rondan por estos temas de lo que queremos conseguir, de aquellos sueños y logros que queremos realizar, pero no nos detenemos a pensar en la palabra que realmente es la que construye el éxito a futuro, y esta es el fracaso. Antes de seguir, voy a dar algunas reglas de juego, les denomino yo, ¿sí? Pero son algunas condiciones para que puedan aprovechar al máximo este espacio. La primera de ellas, se ha demostrado neurocientíficamente que tomar apuntes es una excelente actividad para retener más información. Entonces, si tienen a su disposición, los felicito. Si no, este es el espacio para que tengan a la mano una hoja, un lápiz y anoten lo que les llame la atención a ustedes. Créanme que yo quedo muy feliz y muy contento con que tan solo una sola idea de lo que les voy a compartir el día de hoy les pueda servir. Entonces, por favor, recomendación número 1, ya saben, tomen apuntes. Recomendación número 2, que esta obviamente es para no interrumpir la charla, para darle continuidad y por supuesto para respetar los tiempos que nos ha otorgado la universidad. Y es, si tienen alguna pregunta, por favor apúntenla y al final vamos a hacer una sesión muy especial de preguntas y respuestas. Cualquier tipo de pregunta que tengas alrededor de este tema, con mucho gusto estaré encantado de resolverla si pues me es posible respondértela. Entonces, guarda tu pregunta y al final en la sesión de preguntas y respuestas abordaremos cada una de ellas. ¿Listo? Y la tercera, bueno, en un mundo como el de hoy, tenemos que en estos espacios tratar de evitar un poco las distracciones, principalmente el celular, ¿sí? Aprovecha este tiempo al máximo y yo también me comprometo a hacer mi máximo esfuerzo para que tú no te arrepientas de este tiempo que me estás entregando el día de hoy. ¿Listo? Así que sin más, bueno, empecemos entonces con esta charla. Nosotros muchas veces pensamos si en realidad este tema del emprendimiento hoy por hoy es relevante y más en un país como Colombia. Pues déjenme contarles que el 70% de las empresas actualmente en Colombia fracasan dentro de los primeros 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de hoy hay 100 empresas que se estén constituyendo, dentro de 5 años, a lo largo de que transcurran estos 5 años, 70 de esas empresas dejarán de existir. Por supuesto, esto me hace pensar que este tema es muy importante, tratar el fracaso de los emprendedores y cuáles son esas causas que, por supuesto, a través de las experiencias que les voy a contar a continuación, he logrado capitalizar este conocimiento para compartírselos el día de hoy. Adicionalmente, hay un fenómeno que yo creo que todos conocemos al día de hoy y fue la pandemia del 2020, que de hecho aún estamos en este proceso. Pues según cifras de Confecámaras, cerraron 53.291 negocios, que ha sido la caída más fuerte en los últimos 10 años. Por supuesto, nuevamente esto me hace pensar que hablar del fracaso emprendedor y de las causas que lo originan es muy relevante. Adicionalmente, también quisiera contarles para las personas que de pronto aún no lo saben, que el 90% de las empresas del país son MIPYMES, que quiere decir micro,
pequeñas y medianas empresas. Y que estas empresas en su conjunto generan el 80% del empleo del país. Y con esto, pues, es innegable que hablar del fracaso de los emprendedores hoy por hoy se hace un tema muy relevante. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes en este momento han soñado con tener su propio negocio, con emprender su propia idea de negocio? Tal vez para ayudar a incrementar los ingresos que en este momento están generando en una relación laboral. O tal vez muchos de ustedes actualmente ya son emprendedores y están haciéndose cargo de un negocio. Supongo yo que si estás en esta charla es porque te llama la atención ese tema del emprendimiento. Y podemos, si quieren participar ahí en el chat, ¿cuántos de ustedes realmente están interesados en ir por su propio negocio? Y vamos a mirar que son bastantes las personas que en este momento, de hecho me incluyo, que queremos tener nuestro propio negocio y queremos saber qué estrategias debemos implementar para no fracasar en este proyecto. Y les voy a contar un poco de mi historia, porque pues probablemente ustedes se estarán preguntando en este momento cómo es posible que una persona haya visitado o haya auditado más de 1000 emprendimientos por todo el país a lo largo y ancho en estos últimos años. Mi historia comienza saliendo de la universidad. Mis primeros trabajos fueron como auditor. Trabajé en firmas medianas y pequeñas de auditoría y también tuve la oportunidad de trabajar en las grandes firmas de auditoría. Aquí, pues, por supuesto, tuve la experiencia de aprender mucho acerca del proceso, de cómo se llegan a conclusiones importantes a través de un proceso de revisión de documentos, principalmente porque, como lo nombraba Lisset al principio de la charla, soy contador público de la universidad y aprendí mucho acerca de cómo auditar las empresas y de cómo poder examinarlas. Pero particularmente en mi última relación laboral fue un banco de microcrédito. No sé si ustedes han escuchado acerca del microcrédito, pero yo la verdad cuando me vinculé a este banco no tenía ni idea de qué era el microcrédito. Pues como su denominación lo indica, yo pensaba, bueno, un crédito, microcrédito, deben ser créditos más pequeños. No estaba tan alejado de la realidad. Y entré a este banco de microcrédito a auditar diferentes procesos, lo que hacían las firmas. Audité el área de recursos humanos, temas administrativos, tributarios, pero particularmente había un proceso muy interesante que hacía este banco para otorgar el crédito a estos emprendedores, a estos pequeños negocios. Les resumo cómo era el modelo de otorgamiento de crédito. Resulta que para otorgar un microcrédito, el análisis se basa en dos, ¿cómo llamarlo así? Dos partes del análisis. La primera de ellas se denomina el análisis de carácter. Y esta es la que indica si se le presta o no se le presta dinero a la persona. Y la segunda es un análisis financiero que indica cuánto puede ser el monto que se le presta a esta persona. Bien, pues como muchos de estos negocios son relativamente informales, nuevos, están emprendiendo, pues muchos no tienen ni declaraciones de renta, no tienen certificados de ingresos, muchos de ellos no están ni siquiera constituidos, no tienen balances. Entonces esta información tenía que levantarla el asesor comercial. Y mi trabajo consistía en validar que ese levantamiento de la información fuera óptimo de acuerdo a lo que yo podía ver en el negocio. ¿Qué implicaba esto? Pues que tenía que ir
por todos los lados del país a conocer diferentes tipos de negocio y mirar si tanto el análisis de carácter, que era un análisis más del tipo cualitativo, ¿sí? Era mirar, por ejemplo, si los vecinos referían el negocio, que el negocio había estado durante un periodo de tiempo, era hablar con clientes, era hablar con proveedores, era entrevistar al mismo emprendedor para saber si su negocio estaba sustentado en conocimientos que él tenía o tal vez era un negocio que había montado improvisadamente. Entonces era un proceso muy interesante en donde principalmente se focalizaba el banco en saber si el emprendedor había tenido dificultades para pagar su crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que mi principal trabajo se orientaba sobre estas obligaciones que no se pagaban oportunamente, sobre créditos morosos. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las circunstancias que yo encontraba en estas visitas que hacía, obviamente eran fracasos que habían tenido los emprendedores por diferentes circunstancias. Les puedo contar a grandes rasgos que visité emprendimientos agrícolas, todo lo que tiene que ver con el campo colombiano, que de hecho, en mi opinión, es una de las más grandes riquezas que tiene este país. Cultivos de papa, de naranja, de arveja, algodón, tomate, todos los productos que ustedes se puedan imaginar y muchos que nosotros encontramos en el supermercado se dan y se cultivan en este país. Y obviamente para emprender un proyecto agrícola hay que conocer mucho de tiempos, de cultivos, de costos de los insumos. Muchísimas de estas cosas eran las que tenía que ir a validar en este tipo de emprendimientos. Pero también había emprendimientos pecuarios y, digamos, no solamente relacionados con temas de ganado, sino también aves, por ejemplo, gallinas, todo este tema de la piscicultura, todos estos temas que tenían que ver también con el campo, que es una de las riquezas más grandes de este país. También tuve que ir a visitar muchos de estos emprendimientos. Obviamente muchos relacionados con confecciones, visité el Centro de la Moda en Medellín y muchos otros lugares que también trabajan como satélites. No sé, tal vez si algunos de ustedes han escuchado esta palabra satélites, pero los satélites son pequeñas microempresas que le trabajan a grandes marcas. Muchas de las prendas que nosotros utilizamos y que creemos que las hacen las grandes marcas, en realidad las hacen estos pequeños talleres y les pagan al destajo. También visité supermercados medianos, supermercados pequeños, tiendas de abarrotes, licoreras, y también aprendí mucho de todas estas circunstancias que tenían los emprendedores alrededor acerca de cómo administraban su inventario, por ejemplo, cómo era su relación con los proveedores, cómo rotaban el inventario dentro del mismo local. Y por supuesto, al visitar créditos morosos, miraba muchas de estas cosas que podían estar fallando en estos emprendedores. Relacionados con el calzado, aquí en Colombia, las personas que en este momento están en Colombia, en Bogotá, la zona del Restrepo, en Bucaramanga, la zona del barrio San Francisco. Todos estos emprendedores que de hecho generan muchos puestos de trabajo, también son unos emprendedores muy valiosos que capitalizan todos estos conocimientos en la elaboración de sus productos. Y por supuesto se ven enfrentados a muchas circunstancias de lo que es emprender en un país como Colombia. Unos emprendimientos que particularmente a mí me gustaba visitar mucho era todo lo que tenía que ver con el agroturismo, ¿sí? Eran todos estos emprendimientos que de hecho hay muchos que están hoy de moda, que son los famosos glamping, ¿sí? Donde tenemos un contacto con el campo, ¿sí? Que el
país de nosotros es un país muy, muy hermoso y al mismo tiempo enseñaban temas de cultivos, temas de piscicultura y aprovechaban esto como un gancho turístico. También unos emprendimientos espectaculares. Y por supuesto, para muchos de ustedes que probablemente estén emprendiendo, los servicios profesionales independientes, que estos son médicos que deciden montar sus consultorios particulares, son abogados, son contadores, diferentes tipos de profesiones que deciden emprender por cuenta propia. A estos emprendedores también tuve que visitarlos para conocer todas estas causas que hacían que se afectaran sus emprendimientos. Y así cientos de emprendimientos más, que si creo que les contara al detalle cada una de las anécdotas y cada uno de los emprendimientos, bueno, la charla no terminaría. Pero todo esto me hizo evaluar que eran conocimientos a los cuales yo había tenido acceso, cosas que yo había aprendido, en donde había entendido que había factores comunes dentro de todos esos emprendimientos, a pesar de que eran de industrias diferentes, sectores diferentes, regiones diferentes, habían unos factores comunes en estos emprendimientos. Pero yo los decidí capitalizar también para emprender, realizar ese sueño que tal vez muchos tenemos y empezar a tener un negocio alterno a mi trabajo. Así que decidí dar el gran salto. Pero por supuesto, y de pronto como muchos de ustedes lo planearán hacer, sin dejar mi trabajo. Es decir, seguí visitando emprendedores dentro de mi trabajo en el banco como auditor, pero también decidí de forma alterna montar un negocio. Después de pensar, de analizar, para saber cuál era el mejor negocio que yo podía iniciar, decidí mi emprendimiento con asesorías contables. Era contador público de la mejor universidad, tenía los conocimientos relativamente frescos, estaba actualizado y tenía algo de tiempo que podía dedicarle a esta actividad alterna. Así que decidí empezar por ahí. Asesorías contables. Me conseguí algunos clientes, empecé a trabajar, empecé a entregarles reportes acerca de sus cifras financieras, de sus cuentas, porque el principal objetivo de la contaduría en mi concepto es entregar información para que se pueda tomar decisiones. No tanto el registro contable, sino realmente es ese reporte para que se puedan tomar decisiones. Y decidí empezar con esto. Me empezó a ir bien, tuve algunos clientes, pero de repente pasó algo que no tenía calculado. Y es que con mi trabajo y estas asesorías no pude dedicar el tiempo necesario para revisar muy bien una declaración. La declaración se fue mal, gané, me dieron una multa en la DIAN y esto obviamente me hizo fracasar. Mi primer emprendimiento relacionado con mi profesión, prestando mis servicios como profesional independiente, pero esta multa me hizo entender que no estaba dedicándole el tiempo suficiente, que tenía que ser responsable con mis clientes y decidí seguir en mi trabajo, continuar con mi trabajo y dejar de lado este primer proyecto emprendedor. Con este primer proyecto emprendedor aprendí muchísimas cosas, que de hecho, finalizando esta presentación, se las voy a presentar en 7 causas que determiné, ¿sí? Pero les continúo la historia. Decidí realizar un segundo emprendimiento. Entonces, con mi historia en el banco, había tenido la oportunidad de ir al Centro de la Moda en Medellín. Conocí mucho acerca de este negocio. Los márgenes de rentabilidad eran muy buenos. Perdón.
Los márgenes de rentabilidad en este negocio eran muy buenos y decidí emprender mi segundo negocio, que fue comercialización de ropa por internet. Sabía que no tenía el tiempo ni la disposición para arrendar un local, para esa logística, entonces decidí operar todo por internet. Invertí unos ahorros en inventario, traje toda esta ropa de Medellín y decidí empezar a comercializarla. Me empezó a ir relativamente bien, vendía por internet, pero se me presentó una segunda dificultad. Y fue que al vender por internet, muchos de los clientes probablemente requieran cambios. No les guste el color, no les guste el material, tal vez no sea su talla. Y los costos de llevar y traer la mercancía hizo que mi segundo emprendimiento fracasara. Nuevamente, capitalicé todas estas lecciones, mientras en el banco yo seguía visitando emprendedores, aprendiendo cada vez más de los errores que estaba cometiendo. Y decidí, como buen emprendedor, continuar con mi tercer emprendimiento. Había terminado de realizar mi especialización en la Javeriana. Había conocido en la universidad dos socios espectaculares que de hecho también hicieron una especialización en los Andes y decidimos montar una firma en consultoría de gestión empresarial. Todo iba súper bien. Montamos muchos videos en YouTube, hicimos y tuvimos varios clientes, realizamos una metodología la cual llevábamos a un empresario desde su nivel más básico hasta enseñarle temas de estrategia, de riesgos. Teníamos una herramienta diagnóstica. Con la Universidad Nacional hicimos un par de publicaciones, teníamos un grupo de estudio, todo iba sobre ruedas, todo iba espectacularmente bien, pero desafortunadamente empezamos a tener algunas diferencias con los socios. Algunos podían dedicar más tiempo que otros, los que trabajábamos no pudimos dedicarle un tiempo suficiente para desarrollar mucho más la idea. Así que decidimos cederle el negocio a el socio que estaba muchísimo más empapado en el tema. Decidimos cederle nuestra parte y pues nuevamente como emprendedor fracasé nuevamente. Entonces ya eran 3 fracasos seguidos, más todos los que había conocido durante las visitas que le hacía a cada uno de estos negocios. Y así continué a mi cuarto emprendimiento. Resulta que en el banco me mandaron a hacer una investigación especial porque nosotros, los auditores, aparte de auditar procesos, también tenemos una orientación hacia temas de fraude. Resulta que en la zona Sabana de Bogotá, para la entidad donde yo trabajaba, habían hecho un fraude con una red de ferreterías fantasma. Entonces me tocó ir a hacer un trabajo de campo en donde yo tenía que investigar temas acerca de cifras, de inventarios, entender muy bien el sector para ir a comparar con la información de este presunto fraude. Y eso me permitió conocer muchísimo acerca de ferreterías. Adicionalmente, mi padre había quedado hace un par de meses sin trabajo y pues vi la oportunidad perfecta. Íbamos a tener una ferretería manejada relativamente en un círculo de confianza, mi familia, y íbamos a empezar con este cuarto emprendimiento. Mandamos a hacer avisos, tuvimos el inventario, obtuvimos el local perfecto y decidimos montar el emprendimiento. ¿Y qué creen? Bueno, en este sí, a Dios gracias, me he mantenido. ¿Por qué? Porque logré capitalizar no solamente los conocimientos que traía
de todas estas visitas que hice, el estudio particular que hice a este sector en la zona Sabana de Bogotá y todas las experiencias que ya había tenido en mis emprendimientos anteriores. Así que con este emprendimiento quedé muy animado, ya era un nuevo aire después de los fracasos que había tenido y decidí ir por mi quinto intento de emprendimiento. Con la ferretería funcionando, con el trabajo que tenía como auditor, decidí emprender en un restaurante de comida saludable. Se me presentó una excelente oportunidad. No tenía todo el capital, pero sabía que podía conseguir algún socio que quisiera administrar este negocio que ya estaba constituido conmigo. Y, perdón, encontré a una socia que aportó el capital y también aportó parte de su tiempo y decidimos emprender con esta idea. Era un nuevo emprendimiento, no conocía absolutamente nada, pero me tentó mucho los márgenes de ganancia y que era un negocio que ya tenía cierta reputación. Y decidimos emprender con el restaurante. Contratamos empleados, hicimos las adecuaciones necesarias. Era un negocio muy, muy bonito que nos dejó muy contentos y nos animó mucho. Era un local muy bonito, tenía 2 pisos, teníamos la carta ya estructurada, teníamos las labores ya delimitadas, pero nuevamente ocurrió un tema de diferencia de criterios con mi socia. Ella tenía unas expectativas, yo tenía unas expectativas diferentes y esto hizo que no nos entendiéramos para muchas decisiones que había que tomar en el emprendimiento. ¿Qué causó esto? Bueno, finalmente que como en mi anterior sociedad nos sentáramos, conversáramos y uno de los socios se quedara con este emprendimiento. En este caso fue mi socia la que decidió quedarse con el emprendimiento y yo pues le cedí mi parte. Pero para mí, como emprendedor, nuevamente fracasé. Entonces, ten en cuenta esto. Uno puede tener varios fracasos, puede tener un éxito y nuevamente fracasar. Entonces, esta palabra de fracaso siempre lo hace sentir a uno señalado, lo hace sentir a uno, de hecho, la connotación de la palabra se utiliza muchas veces para insultar, fracaso, fracasado, ¿sí? Señalado o no pudo sacar X emprendimiento adelante. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿en realidad fracasar realmente es tan malo? ¿O será que tal vez fracasar es un paso que nos lleva hacia el éxito? Todo depende de cómo lo estemos viendo en este momento. Nosotros le tememos mucho al fracaso y muchas veces eso es lo que no nos deja mover. Pero para mí, el fracaso hace parte del camino que te conduce hacia el éxito o, por no decir éxito, hacia esa meta que tú quieres conseguir. ¿Sí? Nos hicieron creer de pequeños que el éxito está en una dirección y el fracaso está en la dirección completamente opuesta. Pero yo considero que el éxito y el fracaso están en la misma dirección. Simplemente el fracaso es una estación obligatoria que tú tienes o donde tú tienes que detenerte para poder llegar a ese éxito. Porque realmente de los fracasos es de donde tú estás aprendiendo. Ahí es donde se materializa el conocimiento a través de la experiencia. De hecho, aquí te quiero compartir unas estadísticas. Esta es de una firma que se llama Cifras y Conceptos, y ellos hicieron un estudio en donde determinaron que el 53% de los colombianos, nosotros le tememos a cumplir nuestros sueños simplemente por el temor al fracaso. De hecho, no es por el fracaso en sí,
sino es por el temor que le tenemos al fracaso. El 53%. Y esta estadística se incrementa en el caso de los millennials, que es mi generación, ¿sí? Creo que desde los 80s hasta el 99 va el rango de los millennials. Entonces, si tú naciste en ese rango, desde los 80 más o menos hasta el año 99, bueno, estás entrando en esta estadística. Entonces, tú en estos momentos le tienes temor al fracaso. ¿Acaso no has iniciado tu proyecto por el temor al fracaso? ¿El miedo a fracasar te tiene paralizado? Si este miedo a fracasar te tiene paralizado, créeme que se te va a dificultar mucho emprender o llevar a cabo algún tipo de negocio o lograr tal vez esa meta de emprendimiento que tú quieres realizar. ¿De qué te arrepentirás tú en tu lecho de muerte? Tal vez es de las cosas que hiciste o tal vez de las cosas que dejaste de hacer. Ahí te dejo esta reflexión para que tú las pienses. Ahora quiero que realicemos una actividad para que pues tú estés un poco más atento, más pendiente aquí a la charla, porque después de esta actividad vamos a comenzar con las 7 causas que yo determiné después de visitar los mil emprendimientos y de haber experimentado el tema del emprendimiento en mi propio, bajo mi propia experiencia. Es decir, que yo no te voy a hablar cosas que simplemente vi, sino también de cosas que yo mismo he experimentado. Entonces, esta actividad, bueno, esta actividad se llama anagramas. No sé si tú hayas escuchado o hayas participado en actividades de este tipo. Un anagrama, ¿qué es? Como nos muestra aquí el ejemplo, un anagrama son palabras que se escriben con las mismas letras de otra palabra. Por ejemplo, con las letras de la palabra amor, yo puedo escribir Roma, ¿sí? Si tú te das cuenta, está la R en ambas palabras, está la O en ambas palabras, está la M en ambas palabras y está la A. De hecho, si tú te das cuenta, están como exactamente al contrario, aunque no tiene que ser así. Los anagramas simplemente el requisito es que tú utilices las mismas letras para formar la palabra que tienes que formar. En este caso, de esta actividad, vamos a formar los nombres de países. Son 8 anagramas, 8 nombres de países. El premio es que vamos a dar, bueno, por un lado un premio sorpresa que les voy a contar solamente al ganador al final. Lo que sí les puedo contar es que les voy a dar una sesión de coaching, o bueno, dependiendo de las personas que estén conectadas, una o 3 sesiones de coaching completamente gratuitas para que tú puedas examinar bajo la lupa de mi experiencia si quieres emprender alguna idea de negocio. Entonces, bueno, anímate porque el premio está bueno. Vas a tener exactamente 3 minutos. Recuerda que son nombres de países. Entonces, con los nombres que te voy a poner a continuación, que son 8, tienes que formar nombres de países. ¿Sí? Nombres de países. Y te voy a pedir que en el chat respondas una sola vez. O sea, en el chat escribes, número 1 es tal país, número 2 tal país, número 3 tal país, y le das enviar, para que así podamos evaluar quién tiene la mayor cantidad de aciertos. ¿Listos? ¿Preparados? 3 minutos van a tener para la actividad y estas son. Damos aquí el cronómetro. La primera palabra, grupo tal. Entonces recuerda, con estas letras vas a formar el nombre de un país, con todas y cada una de ellas. La segunda, Ilusa Rata, también el nombre de un país. Tercero, la anemia. Cuarto, Alindar. Quinto, mi venta.
Sexto, alegría. Séptimo, nigranate. Y octavo, sal india. Todos, absolutamente todos, son nombres de países. Entonces, en estos 3 minutos, quien logre descifrar todos los 8 o quien logre contestar la mayor cantidad de países. Entonces, te quedan exactamente 2 minutos. Imagínate lo que este es como el primer reto de emprendimiento. Antes de que conozcas las 7 causas de el fracaso emprendedor en Colombia, de acuerdo a las conclusiones que yo extraje, no solamente de estos 1000 clientes que visité, sino también de mi propia experiencia. Mientras pasa el tiempo y tú vas contestando, bueno, tú te preguntarás, ¿por qué 1000 clientes? Te cuento así en promedio. Yo duré trabajando en el banco 10 años. Tenía que visitar los clientes de diferentes oficinas que estaban por todos lados del país y en promedio en cada oficina visitaba de 20 a 25 clientes o emprendimientos. ¿Mm? En cada oficina, y en un año lograba visitar entre 11 y 15 oficinas. Entonces, pues ya ahí tú harás la matemática. 20 clientes por, digamos, 10 oficinas son en promedio, 200 emprendimientos que yo visitaba al año. Y duré trabajando 10 años. Bueno, sinceramente creo que son muchos más que los 1000. Entonces, esto que te voy a decir y te voy a contar a continuación se basa en una experiencia y en factores comunes que yo logré identificar en todos esos clientes que no lograban, por supuesto, responder por sus obligaciones crediticias. Bueno, te quedan 17 segundos, 16. Si tienes audífonos, ten mucho cuidado porque ahí hay una bomba y esta suena duro. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Terminó el tiempo. Entonces, a continuación te voy a presentar las respuestas correctas y pues vamos a tener en cuenta a partir de este momento que muestres las respuestas, las personas que hayan enviado su mail, su chat. ¿Listo? Aquí están las respuestas. Entonces, la primera, con grupo tal se formaba el país Portugal. Con ilusas ratas se formaba Australia. Con la anemia se formaba Alemania. Con alindar, Irlanda. Con mi venta, Vietnam. Con alegría, Argelia. Con mi granate, Argentina. Y con sal, India, Islandia. ¿Listo? ¿Lo tienes? Bueno, espero que hayas ganado el premio y el premio sorpresa que vamos a tener para ti. Bueno, continuando con la charla. Entonces, 7 causas por las cuales fracasa un emprendedor en Colombia. Y yo me atrevería a decir que esto no sucede solo en Colombia, sino también en otras latitudes. Pena, tomo un poquito de agua que estoy como un poco afónico. Bueno, 7 causas por las cuales fracasa un emprendedor aquí en Colombia. Y lo que te digo, me atrevería a decir que en otras latitudes. Entonces, toma atenta nota. Primero, no fundamentar su emprendimiento en un propósito. ¿Qué quiere decir esto? Emprender es mucho más que montar un negocio para que nos genere ingresos. Emprender requiere de un proceso de autoconocimiento de nosotros mismos y si tú trabajas en sociedad, también de tus socios, que se conozcan muy bien, que tengan metas similares, proyectos de vida similares. Como tú ves, eso fue lo que yo aprendí con
el restaurante fue lo que aprendí con la firma de gestión empresarial, y es que cuando no estamos alineados en eso, vamos a empezar a pensar y a decidir diferente. Y esto no está mal. No es que tú estés bien, que tu socio esté mal, pero tú tienes que encontrar ese propósito. ¿Qué es ese propósito? Encontrar algo que realmente tú ames, algo que te guste hacer, porque el emprendimiento no es simplemente montar un negocio independiente que me dé todo el dinero del mundo. Hay circunstancias que te van a obligar a que tú tengas algo muchísimo más profundo, muchísimo más de sentido de la vida, de sentido de gusto por este emprendimiento, que simplemente el ánimo de generar dinero. Y muchos emprendimientos también los ve así. Muchas personas de los clientes que visité se metían simplemente en negocios porque ellos creían que era, o les habían dicho que eran buenos negocios. Pero cuando tú no tienes esa claridad de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, normalmente no te va a ir muy bien en tu emprendimiento. Entonces ya sabes, fundamenta tu emprendimiento en un propósito. Es decir, primero tienes que trabajarte, hacer un autoanálisis y mirar y analizar todas tus expectativas. ¿Listo? La segunda causa, no prepararse adecuadamente. Bueno, y tú dirás, ¿por qué me puso Freddy unos buzos? Resulta que, por ejemplo, en este caso, para que tú puedas practicar el buceo, tú tienes que prepararte con unos equipos. Tienes que llevar unos tanques, tienes que llevar el traje de neopreno, las mascarillas, las gafas, todos estos accesorios que hacen que tú estés preparado para aguantar debajo del agua durante cierto tiempo. Muy bien, pues para que tú puedas realizar un emprendimiento de forma correcta, también tienes que prepararte adecuadamente. ¿Cuál es la preparación de un emprendedor? Te estarás preguntando en este momento. Un emprendedor básicamente se prepara de dos formas. Una, fortaleciendo sus soft skills, y otras, fortaleciendo sus hard skills. ¿Qué son estos? Competencias blandas y competencias duras. Las competencias duras son todas estas que tienen que ver con la parte técnica y de conocimiento de su negocio, ¿sí? Por decir algo, si tú quieres emprender un negocio relacionado con el campo, ¿sí? Con un cultivo de algo en particular, un cultivo de papa, digamos. Entonces tú tienes que saber todo acerca del cultivo de papa, cuándo se cosecha, cómo se cosecha, cuáles son los agroinsumos, en qué tierra se da mejor, qué tienes que hacerle, cómo tienes que tener la tierra preparada. ¿Sí? Si tu emprendimiento de pronto es un restaurante, exactamente igual, de qué tipo de comida, dónde va a estar ubicado tu restaurante, cuántas personas necesitas, cómo vas a hacer el marketing, todos estos conocimientos se engloba en algo que nosotros denominamos las competencias duras, los conocimientos que tú tienes acerca de este negocio en particular. Pero también están un tipo de competencias que también tú puedes desarrollar y entrenar, que son las soft skills. Y si te digo algo, estas son muchísimo más importantes, que son desarrollar tu capacidad de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo. Todas estas competencias van a hacer que tú te encuentres adecuadamente preparado para asumir el reto de ser un muy buen emprendedor. Entonces, la segunda causa de por qué están fracasando los emprendedores en Colombia es porque muchos no se preparan adecuadamente. Salen y creen que simplemente con que les digan que es un buen negocio, les va a ir bien. Y no es así. Tienen que prepararse, tienen que capacitarse, tienen que conocer mucho acerca del negocio en donde se están metiendo en este momento. La tercera,
no realizar una validación de mi idea. Entonces, resulta que hay muchas personas, tienen un capital, unos recursos y creen que tienen la idea perfecta, el producto perfecto, el servicio perfecto. Y se van con todo hacia esa idea, hacia ese proyecto, hacia ese emprendimiento. Y no realizan una validación adecuada de su idea. No miran si el mercado realmente les responde adecuadamente con esa validación del emprendimiento, si realmente sí está preparado el mercado, si realmente sí hay demanda para tu servicio o para tu producto. Y ahí también he visto que muchísimos emprendedores de estos que visité se quedaban estancados. No hacen una validación adecuada. Lo que tienes que conseguir es poder realizar estas validaciones antes de invertir fuertes sumas de dinero o antes de irte de lleno hacia tu producto, hacia tu servicio. Entonces realiza experimentos que te permitan validar si tu idea es la adecuada o si tienes que realizar unos ajustes antes de salir. ¿Listo? Entonces, tercera causa, no realizar una validación correcta de tu idea. La cuarta, no formular por escrito. Acá, bueno, faltó subrayarlo, pero por escrito tu plan de negocios. El plan de negocios básicamente es un documento que resume cómo vas a llevar tu negocio, qué recursos necesitas, cuáles son las actividades claves, de dónde van a provenir tus ingresos, cuáles son los costos asociados a este tipo de actividad que vas a empezar a hacer, cuáles son tus socios claves, en quién te vas a apoyar. Todas estas ideas tienen que estar plasmadas en papel, tienen que ser muy claras, no solamente para ti, sino para todas las personas que van a entrar a ayudarte. Entonces, siempre formula un plan de negocios por escrito, algo que tú veas y que pueda ser tu mapa, tu carta de navegación. Es algo así como si tú te fueras a buscar o te fueras a una ciudad y no tuvieras sino un mapa y ese mapa fuera equivocado. Entonces, tienes que formular el mapa correcto de lo que es tu idea de negocio o que te fueras si no tuvieras mapa. ¿Listo? Entonces, no formular por escrito tu plan de negocios es otra de las causas que te puede llevar a fracasar a una edad muy temprana tu emprendimiento. Entonces, tómate el tiempo, sé por experiencia propia que esto a veces puede ser engorroso, puede ser cansón, puede ser que uno no lo considere necesario, pero créeme que valdrá la pena, ¿no? El quinto, asumir todo el riesgo. Es cuando tomamos la decisión de asumir absolutamente todos los riesgos con nuestra primera idea. ¿Sí? Está muy asociado al tema que te comentaba antes de experimentar antes de. Y es que cuando tú tienes una idea, decides apostar todo. Si tienes, digamos, que tengas la fortuna de tener un capital, inviertes absolutamente todo en tu idea. Esto también es un error que cometen muchos emprendedores, asumir todo el riesgo en una sola idea. Entonces, siempre toma riesgos, pero toma riesgos controlados, toma riesgos que tú puedas manejar y administrar a lo largo del tiempo. La sexta, no resolver un problema o un dolor a tu cliente. Y esto sí que lo vi mucho en tantas visitas que hice a los emprendedores. Muchos emprendedores se guían por el tema de hacer un negocio que sea rentable para ellos, pero no se concentran en el cliente, en resolverles un problema o un dolor a ese cliente al cual se están dirigiendo. Entonces, recuerda que siempre tienes que
dirigirte a resolverle algo a alguien. Cuando un emprendimiento parte de eso, tu cliente va a estar satisfecho, y cuando tu cliente está satisfecho, entonces va a regresar por tu servicio, va a regresar por tu producto, porque tú le estás dando un valor que él necesita. Por ahí escuché alguna vez, y estoy completamente de acuerdo con esto, y es que el dinero simplemente representa el valor que tú estás generando para otra persona, ¿sí? El dinero representa el valor que tú le estás generando a otra persona. Entonces recuerda, tienes que generarle un valor a tu cliente real para que tu emprendimiento pueda salir adelante. ¿Listo? Y el séptimo, que este es, creo que resume muchísimas de las cosas que se encuentra uno a lo largo del emprendimiento. Muchísimas insatisfacciones, muchísimas dificultades, no solamente a nivel administrativas, de impuestos, y es que no te rindas ante las dificultades. Muchas personas encuentran una dificultad en su camino y ya deciden dejar su emprendimiento de lado, deciden no continuar, pero no buscan la manera de seguir adelante. Y para esto te invito, si no la conoces, a que mires la historia de Nelson Mandela. Perdón. Que a pesar de las dificultades, fue una persona que logró su propósito, que logró trascender a la historia y logró dejar huella con su ideología y en contra de todo este tema del apartheid. Entonces, no te rindas ante las primeras dificultades. Cuando se está emprendiendo, siempre te vas a encontrar con dificultades. Simplemente apréndelas a administrar, míralas como oportunidades, mira estos fracasos que te pasan como oportunidades de seguir avanzando. ¿Listo? Y entonces cierro ya con esta pregunta, y es, ¿y tú cómo decidirás ver el fracaso a partir de hoy? ¿Lo capitalizarás o no lo capitalizarás?